Hola, doctorcitos. Hoy vamos a hablar sobre la posición anatómica y los diferentes planos que dividen al cuerpo humano. La posición anatómica se refiere a la posición donde el sujeto está de pie mirando al observador, con los pies apoyados sobre el piso y los miembros superiores a los lados con las palmas viendo hacia adelante. Esta posición está estandarizada a nivel mundial. No importa en qué país del mundo estés, todos la conocemos por igual. Si el sujeto en la posición anatómica se acuesta boca arriba, a esto se le denomina decúbito supino. Si se acuesta con el rostro hacia abajo, se denomina decúbito prono. Si se acuesta sobre un costado, se denomina decúbito lateral. Si está acostado sobre el lado derecho, le llamamos decúbito lateral derecho, mientras que si está acostado sobre el lado izquierdo, le llamamos decúbito lateral izquierdo. Esto no suena difícil. La posición anatómica la usamos como referencia para trazar líneas imaginarias que dividen al cuerpo. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide al cuerpo en dos lados iguales, derecho e izquierdo. Es importante recordar que el lado derecho e izquierdo es en referencia al paciente frente a nosotros. La línea media nos ayuda a entender la cercanía de un órgano o estructura teniendo como referencia la mitad del cuerpo. Si nos queremos referir a que está más cercano a la línea media, utilizamos el término medial. Y si queremos decir que está más alejado de la línea media, utilizamos el término lateral. Por ejemplo, los ojos se encuentran mediales con relación a las orejas, es decir que los ojos se encuentran más cerca de la línea media que las orejas, mientras que las orejas se encuentran laterales a los ojos, es decir que se encuentran más alejadas de la línea media que los mismos ojos. El término homolateral o ipsilateral, que son lo mismo, significan del mismo lado del cuerpo, mientras que contralateral significa del lado opuesto del cuerpo. Si la línea media la mantenemos en la misma dirección, pero la recorremos lateralmente, tenemos a la línea esternal, ya sea derecha o izquierda, que pasa por el borde del esternón. Al lado de la línea esternal se encuentra la línea paraesternal. Se llama así porque queda junto a la línea esternal. Y aún más lateral a esta, encontramos a la línea media clavicular, situada justo en medio de la clavícula. Ahora imagina que la línea media se vuelve una pared plana, es decir, se transforma en un plano, que dividirá al cuerpo en mitad derecha e izquierda. Este plano recibe el nombre de plano sagital medio o también se le llama plano medio sagital. A ver, esto estuvo un poquito confuso. Entonces, ¿el plano sagital medio es lo mismo que la línea media? De manera coloquial se habla de ambos términos como si fueran iguales, pero una línea es una proyección más superficial, mientras que un plano puede dividir al cuerpo en rebanadas. Los órganos también tienen su propio plano sagital, que los divide en partes derecha e izquierda para su estudio. Cuando mencionamos el plano medio sagital, nos referimos a que este plano divide al órgano exactamente a la mitad por partes iguales. Si el plano sagital no pasa exactamente por el medio, sino que divide al cuerpo o a un órgano en partes derecha e izquierda desiguales, recibe el nombre de plano parasagital. El plano frontal o coronal divide al cuerpo o a un órgano en sus porciones anterior o al frente y posterior o atrás. Anterior o ventral significa cerca del frente del cuerpo, como la tráquea, que es anterior al esófago, y posterior o dorsal se refiere cercano al dorso del cuerpo o en el dorso. Por ejemplo, el esófago es posterior o dorsal a la tráquea. Como tipsito, ventral suena a vientre, por lo que solo tienes que rascarte la panza para recordarlo, mientras que dorsal suena a dorso, así que al rascarte la espalda lo recordarás. El plano transversal divide al cuerpo o a un órgano en superior e inferior. Si se dan cuenta, doctorcitos, los planos sagital, frontal y transversal forman ángulos rectos entre sí.
Por el contrario, un plano oblicuo pasa a través del cuerpo o de un órgano y forma un ángulo oblicuo, es decir, todo ángulo que no es de 90 grados. ¡Listo! Ahora ya conocen los planos y cortes anatómicos y pueden empezar a hablar como futuros doctorcitos. Bye.